Pulsu y el nuevo proyecto del Consejo de la Mocedad del Principado de Asturias, que es un proyecto que nace un poco por la necesidad que estamos viendo de trabajar y abordar la salud mental y el malestar emocional que cada vez está más presente entre personas jóvenes y adolescentes, y un proyecto que busca pues, hacer frente a esta problemática desde lo colectivo, no desde lo individual. Pues entendemos que este incremento de casos de problemáticas de salud mental y malestar emocional viene un poco también de la situación vital que estamos viviendo las personas jóvenes, con una precariedad laboral muy presente entre las personas jóvenes, la crisis habitacional cada vez pues, llegando a picos más históricos, las guerras en el mundo, la crisis climática que no deja de avanzar y los casos de soledad no deseada entre jóvenes, que cada vez son más, pues hacen que esto sea una cosa que tengamos que abordar a nivel social y a nivel colectivo y no desde la individualidad. Aportar prevención, formación, elaboración de materiales que aborden el bienestar emocional desde una perspectiva amplia, teniendo en cuenta el contexto social en el que se desarrolla ese bienestar. Soy Xavi Bonastra González, facilitador y formador de grupos. Me dedico desde hace más de 10 años al acompañamiento socioemocional en ámbito educativo, acompañando alumnado, acompañando familias, profesionales y otros agentes del ámbito socioeducativo en poder dar respuesta en temas de salud mental y salud emocional en adolescencia sobre todo. La propuesta ahora que vamos a hacer con Pulsu es empezar con estas jornadas formativas para que profesionales, pediatras, educadores, padres y madres puedan conocer caminos reales de cómo poder acompañar estas situaciones emocionalmente complejas, que puedan coger herramientas para cada uno desde su lugar, desde su rol, poder realmente hacer este acompañamiento. Bueno, la verdad que estoy muy agradecida de que estas iniciativas salgan adelante, muy necesarias por otro lado, desgraciadamente, pero yo creo que cuando los diferentes estamentos se coordinan, como es en este caso el Ayuntamiento, con el Plan de Infancia, con la Oficina Joven y con el Consejo de la Mocedad, estamos organizando estas jornadas que son primeras en Asturias para toda la comunidad, pero en especial pues para los profesionales que son los que ahora mismo tienen que abordar con estos chavales, con la adolescencia en general, las necesidades de salud mental y con esos problemas que a veces aplastan. Estamos viendo como en el año 2024 en España se dieron más de 3.800 casos de suicidio juvenil, siendo Asturias la comunidad autónoma con la tasa más alta de suicidios, lo que hace que cobre todavía más importancia aquí en Asturias, y también con un informe de UNICEF que demuestra que el 41% de los adolescentes actualmente afirmen que tienen o creen haber tenido un problema de salud mental. Entonces esto hace que tengamos que hacer algo ya y que se presten ya los servicios y los recursos para hacer frente y prevenir que estos casos de malestar emocional y de salud mental entre jóvenes sigan creciendo. La propuesta es poder empezar a lanzar talleres en donde podamos entrar en las aulas y donde hacer acompañamientos específicos con alumnado, y que la formación también hacia los profesionales no sea solo desde la parte teórica, sino que sea también desde la parte práctica y que nos puedan ver cómo realmente acompañar esto. La propuesta es dejar las semillas para que luego el ámbito educativo pueda recogerlas y empoderarse para ser autónomos y poder acompañar situaciones complejas, que hablamos de suicidio, hoy también antes la presidenta hablaba de bullying, problemas con autoestima, pues todas estas cosas que afectan a nuestros jóvenes, poder tener estas herramientas de acompañamiento. La idea del proyecto es que sea un proyecto que continúe en el tiempo, y damos el pistoletazo de salida ahora con esta primera formación, esta tanda de formaciones que se van a hacer aquí en Llanes, buscando llegar a toda la comunidad profesional que tiene en contacto de una forma o de otra con personas jóvenes, y buscando ir profundizando en este tema y viendo qué está pasando, cómo se puede abordar y qué recursos hacen falta, y a través de ahí pues ir a construyendo este proyecto que lanzamos ahora, que lleva como nombre Pulsu, y que esperamos también que se vaya llevando a otros territorios y a otras realidades también.